Buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Gracias por haberme invitado. Los saludo a ustedes y también a que nos estén viendo en algún lugar o nos vean en internet. Les doy las gracias por la invitación a la Comisión de Bioética. Muchísimas gracias, doctor. Y el objetivo de esta ponencia es explicar las ideas que sustentan el origen evolutivo de la capacidad moral del ser humano. Lo que yo considero, y lo voy a tratar de justificar, es que la moral, como toda característica humana, tiene un origen en la evolución. Y eso voy a hablar primero de evolución, para entender cuál es el punto que estoy defendiendo, y después cómo creo que es posible que la capacidad moral humana pueda ser adquirida en la historia evolutiva, y vamos a diferenciar entre el resto de animales y los humanos. Entonces, planteo dos ideas centrales. Decía que la raíz de la capacidad de comportamiento moral de Homo sapiens es biológica, pero en cambio, los valores morales, los códigos que hacemos los humanos en las diferentes culturas, en las diferentes etapas históricas de las sociedades, esos son resultado de evolución cultural. Sí quiero dejar muy sentada esta diferencia porque no estoy proponiendo que desde la biología hagamos códigos morales, sino entendamos cómo nos constituimos como seres humanos y cómo parte de esa humanidad, de ese ser humano, es tener ciertos principios morales. Y no entendamos por principios morales lo bueno que pueda costar alguien, sino para cada persona y para cada grupo social hay un tipo de moral que se define en códigos y también en la convivencia cotidiana. Entonces voy a hablar primero de evolución, explicando qué planteamiento sostengo de evolución, que es válido para todas las especies, incluida la humana. En primer lugar, todas las especies forman una gran familia evolutiva. Aquí estoy presentando un árbol filogenético donde están representados los grandes grupos que tienen un origen común en unos organismos parecidos a bacterias que se produjeron más o menos de acuerdo a datos de diferentes niveles de geología, de la propia biología, de todo lo que hemos tenido, particularmente paleontología, se origina hace 3.800 millones de años, o sea, casi 4.000 millones de años. Entonces, esa historia es la que yo estoy sosteniendo, no puede negarse. Para que se haya constituido primero la vida y luego el ser humano, pasaron, para hacer un número redondo, 4.000 millones de años. La civilización tiene 10.000, de manera que esa historia detrás de los seres humanos cuenta. Y mi punto es, hay que analizarla, hay que entenderla. Me parece que no es indispensable para que alguien haga un código moral, tomar en cuenta todo el proceso evolutivo, pero sí el hecho de que somos seres vivos, sí el hecho de que somos resultado de un producto natural, de una evolución. Ese es el tema. Entonces, en primer lugar, sostengo, por supuesto, como sostiene la ciencia moderna, la evolución es un hecho. Es un hecho comprobado más allá de cualquier duda razonable que hemos evolucionado. Es decir, en pocas palabras, que no hubo una creación que plantean la absoluta mayoría de las religiones, no hubo una creación, hubo un proceso natural, primero una evolución química, luego una evolución biológica, que da lugar a los seres vivos y como parte de ellos al ser humano. Entonces, y lo sostengo exactamente, es un hecho, no es una teoría. Distingamos entre teoría y hecho. Es un hecho que hay evolución. ¿Cómo lo explicamos? Es la teoría. ¿Cómo explicamos quién desciende de quién? ¿Cómo se extendió la vida en la Tierra? ¿Cómo se diversificó? Eso es teórico. Estamos planteando una historia de la evolución, pero la evolución no está en discusión. Que hay evolución no está en discusión. La evolución se entiende como el proceso de transformación de las especies a lo largo del tiempo, desde ese origen que les digo de la vida hasta la actualidad, cómo se han ido diversificando todas las especies, cómo se han ido aumentando la gran diversidad que existe y que ha existido y mucha de la parte de la cual también se ha extinguido. Entonces, les decía, la evolución es un proceso que explica la diversificación de las especies y no es un proceso lineal. Hay diversas teorías que han explicado la evolución. Ustedes seguramente han oído de Lamarck, han oído de inclusive teorías de los griegos que plantean cómo pudo haber surgido la vida.
pero la teoría que más se acepta actualmente y es la que sigue vigente, digamos, es la teoría de Charles Darwin. Es, por supuesto, es la base, yo le llamo el núcleo duro del evolucionismo, es vigente, pero claro que la ciencia ha aumentado después de 160 años, ha aumentado el conocimiento, han aumentado las ramas de la biología que dan sustento al asunto de la evolución, pero la base que planteó Darwin de la evolución por selección natural es vigente. En el planeta hay una infinidad de ambientes. Los organismos tienen que adquirir características para adaptarse a cada uno de ellos. Entonces, eso es algo que ha propiciado la gran diversidad. La respuesta biológica depende también del ambiente. O sea, hay variaciones, hay mutaciones, pero una mutación en un ambiente puede ser absolutamente negativa y en cambio en otro puede ser positiva. Entonces hay una relación entre los seres vivos y su ambiente para que los organismos se vayan adecuando a los ambientes. ¿Quién hace esta adecuación? La selección natural. Hay un proceso de mutaciones, un proceso de variación, de producción de seres distintos y conjunto con la selección natural, esto, no sé qué pasa. Entonces, algo fundamental que se entiende desde Darwin es la variabilidad que existe, que tiene una base genética, por eso ahí puse un DNA que se está moviendo, un modelito de DNA, que siempre existen diferencias entre todos los individuos. Aquí no se notan tanto, nosotros podemos pensar que esas dos cebras son igualitas, y no es cierto, cada cebra tiene un cierto tipo de rayado, diferencias en todo, y por supuesto en el caso de animales también en su comportamiento. Entonces todos estos individuos que estoy representando aquí tienen diferencias. Ese es parte del sustento de la teoría de Darwin, es esa. Y cada generación puede traer novedades. Cada generación puede haber alguna variación que van a detectar el resto de seres vivos. O sea, ¿quién es el agente selector? ¿Quién hace la selección natural? Lo hace el ambiente. Entonces, el ambiente, en este caso, en este ejemplo, aves que están depredando a las mariposas, están seleccionando, y en esta selección, aquí podemos ver, en esta selección las aves ven más a cierto tipo de organismos y los están eliminando y están favoreciendo que algunos, aquí estamos poniendo este ejemplo, sean los que prevalezcan. De alguna manera, lo que sostenemos aquí es, ellos no vieron a la variedad roja, ahora están favoreciendo que esa variedad se multiplique. Este es el proceso explicado muy sencillamente de selección natural en el ambiente. Este es el modelo explicativo de la selección natural. Entonces, lo que planteó Darwin y que seguimos reconociendo hoy como, les digo, ese núcleo duro del evolucionismo es, primero, que las poblaciones tienen un crecimiento exponencial. Las poblaciones en general se reproducen de una manera que la naturaleza no puede mantener. Hay un límite para el tamaño de población. Esos son hechos, y está haciendo una diferencia aquí también, hablando de la metodología científica, entre el hecho que se observa y la inferencia que se hace. La evolución evidentemente es una inferencia, no se observa la evolución, pero se observan hechos que nos llevan a plantear no solo que hay evolución, sino un mecanismo para la evolución. Entonces les decía, este hecho 1 es el crecimiento exponencial de las poblaciones. En segundo lugar, los científicos, diversas fuentes, ven que, bueno, pero las especies en general no cambian su número. Pueden cambiar su número en una situación de una plaga, en una colonización, pero en general, si nosotros analizamos las poblaciones, por ejemplo, los grandes mamíferos de África, vamos a ver que las poblaciones se mantienen casi estables. Aumenta la población de león, disminuye la de gacela, pero entonces cuando disminuye la de gacela, la de león baja porque no hay suficiente alimento, entonces crece la de gacela, y hay así un ciclo que se va dando, pero se mantiene en un cierto nivel, y que hay que explicar qué está pasando, por qué se mantiene en ese nivel. El hecho 3 es que los recursos son limitados, también lo sabemos. Los recursos son limitados, y eso es una observación que hicieron muchos científicos, incluido el economista Thomas Malthus, que analizando la población humana
Decía, la población humana crece de una manera logística, pero en cambio los recursos, particularmente el alimento, crecen de una manera aritmética. ¿Cómo le hacemos para, o sea, cómo explicar esto? Esta influencia en el cambio evolutivo. Entonces las inferencias que hace Darwin del hecho 4, el hecho 4 es cada individuo es diferente, o sea, eso es muy importante. Aquí seguramente habrá muchos médicos, por lo menos también entre el público que está en otros lugares, y saben que la genética da las características de los individuos, además de los cambios que pueden dar por el ambiente, pero podemos decir que ni siquiera los llamados gemelos idénticos son idénticos, porque desde que nacen empiezan a tener diferencias. Nacen, tienen un genoma común de un óvulo, un espermatozoide que lo fecundó, pero empieza a haber mutaciones. En cada uno de los individuos hay mutaciones, y luego, claro, el ambiente, por más idéntico que sea, puede también dar diferencias. De manera que no hay individuos idénticos. Y bueno, además hay una heredabilidad de gran parte de esas características. No todas las características son heredables, ni todo lo que los organismos presentan es causa de la genética. Hay cuestiones que se adquieren ambientalmente. Y entonces las inferencias que se hacen a partir de estos planteamientos es la inferencia 1, lucha por la existencia entre los individuos; la inferencia 2, sobrevivencia diferencial, es decir, selección natural. O sea, nacen una cantidad de organismos, pero el ambiente empieza a eliminar en diferentes etapas de la historia de vida de estos organismos, y entonces a través de muchas generaciones hay evolución. Ese es el planteamiento sencillo de Darwin y de los herederos de Darwin. Entonces, lo que Darwin descubrió es un diseño sin diseñador. Darwin reconoció que los organismos están organizados funcionalmente, están adaptados a ciertos modos de vida y sus partes son útiles para realizar ciertas funciones. Pero es muy importante esto, o sea, la naturaleza, la selección natural, el ambiente, diseñan. Es que eso es muy importante y muy discutible también, si quieren lo podemos discutir. Pero realmente los peces están adaptados para vivir en el agua, los riñones están diseñados para regular la composición de la sangre, la mano del ser humano está hecha para asir. O sea, hay un cierto nivel de diseño basado en la variación al azar y la selección natural. De manera que un proceso azaroso, que es guiado por la selección, va a conformar un organismo que pueda sobrevivir en determinados ambientes, como estos ejemplos. Y es importante señalar esto. No es que haya un plan de diseño, no estoy hablando de que no hay ningún proceso sobrenatural, no hay un plan de diseño. Se va desarrollando a partir de qué mutaciones aparecen y cómo la selección natural favorece a unas y elimina a otras. Entonces, con el descubrimiento de este concepto fundamental de la evolución, que es la selección natural, Darwin acepta el hecho de la adaptación y da una explicación natural de este hecho, incluyendo así el diseño de los seres vivos dentro de la ciencia. O sea, los científicos podemos estudiar este proceso de adaptación y de también una gran diversidad. Bueno, ya lo dije, las especies cambian en el tiempo. Nosotros hemos visto, o en nuestras clases que hayamos tenido de evolución, o en el cine, en fin, tenemos una idea de que la vida no ha sido siempre la misma. Todos sabemos que los dinosaurios se extinguieron. En un momento hubo grandes poblaciones de dinosaurios y no se extinguieron todos, porque las aves son un grupo directamente descendiente de ellos. Y bueno, los seres humanos igual formamos parte de una subfamilia evolutiva. Si nosotros nos vamos para atrás, aquí están nuestros ancestros más, ellas se pueden considerar que son homínidos, como los Australopithecus, que son nuestros ancestros directos de todos los Homo, de todas las especies de Homo. Pero si nos vamos para atrás vamos a encontrar ancestros en reptiles, en peces, en bacterias. O sea, somos parte de un gran árbol evolutivo. Las evidencias de la evolución son múltiples, no me voy a detener en ello porque quiero llegar al punto que traté de explicar, pero las evidencias de la evolución, mencioné antes la paleontología, la ecología, la botánica, la zoología, la embriología, todas las disciplinas biológicas y también
otro tipo de evidencias también que tienen que ver, sobre todo en la evolución humana, con la antropología, están evidenciando que este proceso ha ocurrido como se plantea en la biología. Por ejemplo, es un fósil de Tiktaalik, es el primer organismo intermedio entre, no es el primero, seguramente habrá otros, pero es que tenemos los restos, tenemos la evidencia física de un organismo que es ancestro común, que desciende de peces y que da origen a los anfibios. Y de algo así descendemos todos los organismos que vivimos, todos los vertebrados, todos los que vivimos en la Tierra, ¿no? O sea, y después los que se regresan como los cetáceos al mar. Lo mismo la biología comparada, las extremidades, pueden haber ahí como los huesos son equivalentes totalmente, y que lo que les ha permitido ese cambio de ser para una mano, una aleta, una ala, es la evolución, es ese proceso de selección natural que va, diseñando, sin diseñador y sin plan de diseño, a los organismos. Estos son también las pruebas embriológicas, las pruebas bioquímicas, el número de sucesión de aminoácidos que nos distingue por ejemplo, en este caso, la historia filogenética del citocromo C en 3 especies contemporáneas, humanos, monos, rezos y caballos. Ahí se ve el número de aminoácidos de los somos diferentes, como de una molécula se han descendido de citocromo C ancestral, se desciende el del humano, el del mono, rezo y del caballo, se hace un árbol de este estilo. Y bueno, la evolución hoy es algo muy complejo, expliqué la base sencillita, lo que planteó originalmente Darwin y que se mantiene, pero la evolución hoy tiene que ver con todo lo que aquí estoy marcando. Puse en el centro el núcleo duro, la variación, la herencia natural, pero luego todo lo que tiene que ver con la evolución, la mutación génica, la herencia, la genética de poblaciones, y luego en una parte más amplia, la relación entre desarrollo embrionario y evolución, que se llama evodevo, la plasticidad y el acomodo. Hay una plasticidad tremendamente importante entre todos los organismos, etc. Entonces, simplemente lo que quiero representar es la gran complejidad de la teoría de la evolución. Bueno, y entonces entraré al tema para que ustedes me invitaran. Hay, por ejemplo, algo que es fundamental, es entender que la moral tiene que ver con diferentes formas de herencia que han ido constituyendo nuestra capacidad de tener un comportamiento moral. La herencia genética, que todos conocemos y que sabemos que Mendel inició y que Morgan, etcétera, toda la historia de la genética, cómo se explica. Pero hay otro tipo de herencia, otros tipos de herencia, también la herencia epigenética, muy importante, cada vez se estudia más, porque actualmente hay muy importantes estudios sobre la herencia epigenética, porque lo que se ve es que, les decía antes, los organismos siguen cambiando y cambian sus genes. Los organismos nacen con un cierto equipo, digamos, genético, pero luego hay cambios. Hay cambios por mutaciones, pero también hay cambios que provoca el ambiente. Y no digo que sean hereditarios porque no soy lamarckista, pero sí quiero explicar que estos cambios, la epigenética, que tiene que ver con la alimentación, que seguramente los médicos sabrán más que yo de esto, cuando varias generaciones tienen problemas alimentarios, la descendencia va a tener deficiencias y no son genéticas, pero sí son epigenéticas, o sea, a final de cuentas, sí han afectado el desarrollo y han afectado las moléculas de DNA están modificadas, aunque eso hay discusión, algunos sostienen que se hereda, yo digo que no, pero lo cierto es que hay una modificación. Entonces, nacemos con un background genético, pero luego se va a modificar, y se va a modificar de una manera muy importante a través de metilaciones de las bases del DNA, a través de las histonas, de cuánto dejen o no a un gen expresarse o no. Entonces, la epigenética es fundamental, y creo también, por lo que tiene que ver con el comportamiento, también eso es muy importante de estudiarse. Hay una herencia conductual, hay cuestiones que se enseñan, se enseñan inclusive en las aves. Sabemos que
algunas especies enseñan a volar, enseñan al canto. En los humanos hay una herencia cultural impresionante que permite un desarrollo mucho más rápido que la evolución biológica de cambio de comportamiento por la herencia cultural. Y la herencia cultural es evidente cómo es distinta en los diferentes grupos humanos. Y, por supuesto, la herencia simbólica, o sea, todo lo que escribimos, todo lo que podemos dejar en diferentes maneras, pero que es, todo esto influye a la constitución de Homo sapiens, la capacidad ética y la formulación de códigos morales. Entonces estoy diferenciando entre una capacidad que tiene un origen biológico, o sea, estamos capacitados para ser personas morales, para ser, estoy usando indistintamente ética o moral, no, podríamos definirlo, pero estoy utilizándolo en una forma como una sinonimia. Entonces, pero esa capacidad que tenemos de tener un comportamiento moral y otra vez, dependiendo de nuestros códigos morales, los grupos humanos tienen códigos, les llamamos morales porque tienen que ver con el comportamiento de relación entre todos los seres humanos de los diferentes grupos, culturas, países. Entonces, hay continuidad y diferencia, hay variación de las capacidades éticas, por supuesto, entre los diferentes individuos, como diferencias en cualquier otro tema, y variación en la construcción de valores éticos, por supuesto. Entonces, se suma, después de esto que he señalado, si la evolución es un proceso gradual, entonces habría entre el mundo animal y nuestra especie una pequeña diferencia de grado en su naturaleza emocional y moral. O sea, la diferencia es, bueno, la diferencia es muy grande, la diferencia de la capacidad moral que tenemos, incluidos los simios que tienen determinados tipos de comportamiento que califican, y lo voy a explicar, como morales. O sea, yo llamaría, hay una moral natural que ha defendido, que ha producido la selección natural, por ser favorable para la organización de un grupo de organismos, particularmente primates, por ejemplo, no solo, pero poniendo ese ejemplo que es el más evidente, esos organismos tienen que tener comportamientos que la selección natural favoreció porque eran buenos para la organización social de los organismos. Y es muy importante la socialización en el desarrollo de un comportamiento moral. Se requiere un comportamiento moral en las sociedades. Cada quien anda por ahí solo, hay especies que los individuos no tienen una relación, que se reúnen solamente para la reproducción, pero después están libres, no forman parte de una sociedad. Pero para los humanos y para en general los primates, la socialización es fundamental. Entonces, esa socialización exige que haya códigos, ese es el punto. Esa característica es biológica, la socialización, y no somos los únicos seres sociales en el planeta, pero ese origen de la socialización con una base biológica exige ciertos comportamios. Si no, imagínense una población matándose todos entre todos. Si no hay límites, no hay jerarquías, que en el caso de los organismos como los simios, nosotros somos el quinto simio, por cierto, además de los dos chimpancés, el gorila y el orangután. Son esa familia que la componemos todos, somos los simios, y todo este grupo tiene una importante socialización y una necesidad biológica, como otras, de organizarse de una manera que se establezcan ciertos acuerdos, ciertos respetos, ciertas jerarquías, en fin. No voy a hablar de un código moral, pero sí hablo de una moral natural que ha formado la selección natural en los grupos animales, y que en nosotros esto se ha hecho mucho más importante por el nivel de inteligencia que tenemos, a diferencia de otros organismos. Claro que ustedes dirán, bueno, pero hay gente que no tiene ninguna moral, tampoco tiene ninguna inteligencia, tampoco es tan sencillo, ¿no?, explicar, pero sí es una condición para el desarrollo de una moral humana, ya hablando distinto de los animales, por supuesto, sí se requiere de una gran inteligencia. Voy a explicar también, porque bueno, es evidente que existe una gran diferencia entre el comportamiento animal y el humano. Pero hay un punto fundamental. La selección natural favorece actitudes egoístas, porque dijimos, la selección natural tiene que, para que uno sobreviva en la selva, en el día a día, pues hay que tener comportamientos que favorezcan el desarrollo de uno y de su descendencia. Creo que ese es el origen también de grandes problemas que tienen que ver con la moral humana. El origen es
La selección natural favorece al organismo que sobrevive y se reproduce. Eso es lo fundamental en la evolución. Y entonces fomenta es un tema de egoísmo que es muy discutido en la biología. En biología se debate muchísimo este tema, pero han oído de Dawkins, el gen egoísta, porque sí se plantea esa necesidad de egoísmo para poder reproducirse sin importarle qué le pase al de enfrente. Yo voy a cuidar a mi persona y a mi descendencia. Y entonces eso es la selección natural. Entonces, ¿cómo le hacemos para entender a los comportamientos altruistas? Si la evolución produce egoísmo, ¿por qué hay comportamientos altruistas? Entonces yo sostengo que también el altruismo también es resultado de la evolución. También, aunque la selección plantea así muy duramente, muy fuertemente lo que les dije antes, la selección implica eso, buscar el bienestar de un individuo y de su descendencia. Es proteger a sus genes, por eso Dawkins habla del gen egoísta, porque lo que importaría en un sentido biológico es mantener a los genes en la persona y en los herederos. Y si uno cuida a su descendencia, está cuidando a sus genes, por lo tanto es un comportamiento egoísta. No es que yo cuide a mi descendencia porque soy muy bueno, esa es la tesis, ¿no? Soy muy bueno, no, cuida de tus genes, entonces no eres ningún altruista. Cuando cuidas a que no es tu descendiente, entonces sí eres altruista, y dependiendo en qué condiciones se puede definir este comportamiento como altruista o no. Pero una respuesta de por qué si hay altruismo, porque yo creo, pero les digo que es una discusión en biología, pero yo sostengo que por supuesto que hay altruismo en el sentido de proteger a otro aunque no tenga tus genes. Esa respuesta está en la socialización y en la selección grupal. O sea, hasta ahora he hablado de la selección individual, la selección de un individuo que se protege, que se protege a sus genes, pero también hay una selección del grupo, y eso es algo que estudió mucho, para variar, en la descendencia del hombre. Bueno, él habla del hombre, hoy hablamos de hombres y mujeres, pero él está en el siglo XIX, se valía hablar del hombre. Hoy hay que hablar de hombre y mujer, ¿no? o de la especie humana, pero él así le puso a su libro, y se ha traducido como El origen del hombre. Y también en la expresión de las emociones de hombre y animales, también fue fundamental para toda su teorización sobre el origen de la moral. Él plantea que algo fundamental para entender el desarrollo de la moral, cómo se origina, algo muy importante es el cuidado parental, lo que les decía. O sea, esa característica que es genética, de protegerse y proteger a la descendencia, es fundamental para que después pueda desarrollarse un comportamiento moral. Y yo sostengo también desviaciones de ese comportamiento moral. Y lo puedo adelantar, porque dice Darwin, tiene el hombre con ellos, con estas facultades mentales, tiene algunos instintos comunes, tales como el de la propia conservación, o sea, la sobrevivencia, cada quien, el amor sexual, el amor de la madre por sus hijos recién nacidos, etc. Entonces, todos son instintos comunes con los animales. Él decía que algo fundamental para que haya moral es hacer el bien a los demás, hacer con los otros lo que quieras que te hagan ellos, es la piedra fundamental del edificio de la moral. O no hacer con los otros lo que no quieras que te hagan, es un principio moral muy básico, no muy elemental. Y una cuestión que Darwin pone de ejemplo de la selección grupal es ¿no? En una tribu que compite con otra tribu va a tener que entre ellos unirse, protegerse, no solo cada individuo y su descendencia, sino el grupo completo. Y esto dice Darwin, no puede haber duda que en una tribu en cuyo seno muchos de sus miembros posean un alto nivel, el espíritu de patriotismo, la fidelidad, la obediencia, vean que esto se puede trasladar a un país, a una familia, en fin, es algo que se puede extender. Dice, este grupo estará siempre listo para darse ayuda el uno al otro y para sacrificarse por el bien común. Una tribu así saldría victoriosa sobre la mayoría de las otras tribus. Y esto sería selección natural, pero selección grupal, no del individuo. ¿Sí? Y esto es lo que permite que haya, lo que yo dije antes, altruismo. Porque ya en la tribu no cuida nada más a la persona y a su descendencia, sino también se encarga de otros. A mí esto me parece muy importante para entender
para entender nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque este origen que sostiene Darwin y que yo con él lo apoyo igual, ese origen de la genética, la selección natural, la defensa de la sobrevivencia individual y de la descendencia, lleva, creo, ese origen, analicémoslo. Eso lleva origen, primero, claro, es una obligación, tener descendencia, y hablo de los humanos, y cuidarla. Pero la gente extiende el cuidado a los hijos, el cuidado a los primos, el cuidado a los amigos, el cuidado a los... Y eso, creo yo, tiene que ver con el nepotismo. O sea, la base biológica es yo me cuido y cuido a mi descendencia, es una obligación. Pero se extiende, y se extiende a niveles que son inaceptables. Por eso creo, no dije desde antes, no creo que porque algo sea biológico esté bien. Su origen es biológico, pero hay que corregirlo. Ese comportamiento egoísta de solo yo y mi descendencia, eso es un comportamiento egoísta, porque además se extiende de una manera que en los humanos propicia una tremenda corrupción que se llama nepotismo. Se llama nepotismo al apoyo a tus hijos en circunstancias en las que no te toca apoyarlos para que estudien, para que tengan una vida digna, pero no para que tengan un trabajo en la oficina que tú quieras, o no para que tengan algo que no les toca y siempre son tus hijos, tú quieres que los den, ahí bien. Pero me parece que es un poquito complejo lo que señalo, pero creo, por eso que hay que entender de dónde viene esa exageración de mi familia, mis hijos, mis amigos, mi partido, mi país, viene de una base biológica, por lo tanto no es tan fácil combatirla. Por eso me parece importante el estudio que hago, como a todo mundo le parece importante el estudio que hace, porque creo que hay que entender, eso tiene una base muy fuerte, pero hay que corregirla. Y hay que explicarle a la gente que es ser egoísta, pensar solo en sí mismo y en su descendencia. A mí me parece cuando la gente dice, primero la familia, sí, pero ¿con qué fuerza lo dicen algunos? Y como que, bueno, y lo demás no importa. Pues en una sociedad no. En una sociedad sí importa el otro. Y sí tenemos también esa capacidad, y por eso creo que por supuesto que hay un determinado egoísmo en los seres humanos, pero también hay altruismo y también hay gente que cuida a otros y gente que adopta niños que no tienen sus genes. Eso me parece un gran ejemplo, por cierto, ¿no? Pero bueno, eso decía, ¿y por qué? Para que haya moral se requiere que haya altruismo y que haya empatía, y también esas características, el altruismo y la empatía, tienen un origen biológico. Los podemos encontrar en animales. Los animales pueden ser altruistas y pueden, por ejemplo, en muchos casos ayudar a otro, aunque no sea su descendiente, aunque no tenga sus genes. Lo más normal es que en general sí, se defienden ellos y a su descendencia, pero hay condiciones en las que un simio, una orangután, una gorila puede cuidar, adoptar al hijo de otra gorila, darle leche, en fin, hay comportamientos, si ustedes quieren, muy iniciales, muy incipientes, pero no apareció de pronto el altruismo en los humanos. Ese es mi tema, ¿no? Es decir, son los dos. Por un lado, recuerden que es biológico, surgió por evolución, no surgió porque nos dio un soplo divino a alguien o porque hubo un milagro, no, surgió porque hay evolución, surgió de una manera natural. Ya expliqué, porque inclusive sostengo una moral natural, que es la que se requiere para convivencia y socialidad. Se requiere, y es hereditario, que haya entre grupos determinados, jerarquías, de que no cualquiera se puede reproducir no cualquier macho puede reproducir con cualquier hembra. Hay jerarquías que se respetan, ¿sí? Eso ha sido en la evolución. Y en los humanos, les decía, pero en los humanos claro que eso es mucho más complejo, y nosotros además tenemos la capacidad que no tienen los animales de hacer códigos de ética. Establecemos qué se vale y qué no, en la familia, en las organizaciones sociales en general. Entonces decía, pero existe altruismo, y creo que sí existe capacidad altruista en los seres humanos, a diferencia de otros autores, y por ejemplo Wilson resalta, que es quien defiende mucho que hay evolución, ¿me quedan 10 minutos? Que hay evolución
de los grupos, que no solamente hay evolución individual, sino que hay grupos, hay selección grupal, ¿sí? O sea, como expliqué lo de las tribus y esto es fundamental. Y entonces, por ejemplo, Wilson resalta que en las comunidades morales las normas sociales pueden generar cierto grado de uniformidad social al interior de los grupos y diferencias entre ellos, que no podría predecirse con base en su estructura genética y que son altamente favorables para la selección entre grupos. Pero fíjense cómo los grupos, a lo que se refiere, por ejemplo, las religiones, ¿sí? Las religiones, hay unos grupos religiosos que son más separados de otros y que más unidos entre ellos. Hay muchas razones por las que los humanos nos unimos con otros grupos, razones religiosas, razones políticas, preferencias sexuales, hay muchas formas, pero esos grupos tienen una organización del interior y el exterior, ¿no? Esto él se refiere, y estos grupos tienen importancia, han tenido importancia en la historia de la evolución. Entonces, por eso dice él, hay que ver el altruismo como un comportamiento de importancia social y que puede ser favorecido por la selección natural, aunque no se realice entre quienes comparten genes. De hecho, es una definición. Si se hace entre que comparten genes, ayudar a tu hermano pues es tu obligación, ayudar a tus hijos, pero ayudar a otros es una obligación moral, no genética, pero deben tener ese mismo valor, creo yo, y entender, inclusive los propios instintos de uno, de solo veo a mis hijos, solo veo, bueno, vean a los demás. Todos tenemos que ver también por otros. Eso es lo que a mí me parece que se muestra con es lo que trato de demostrar con este planteamiento. Y otra característica importante en el desarrollo de un comportamiento moral es la empatía, es entender a otros, es el percibir lo que el otro siente, es el no hacer algo y, bueno, pero viste la reacción, viste cómo ofendiste, viste cómo desprecias, cómo discriminas, eso también tiene un origen biológico. O sea, en los animales hay altruismo, hay empatía y también hay, por ejemplo, una inconformidad por la diferencia, por la desigualdad. O sea, es muy interesante estudiar el comportamiento de animales, pero bueno, es algo que se ha estudiado actualmente, por ejemplo, sabemos que el reconocer emociones de otros no es una capacidad exclusiva de los seres humanos. Por esto se sugiere que es un fenómeno filogenéticamente continuo, es decir, producto de la evolución. Trabajos como los de Preston y de Wall proporcionan evidencias de dicha continuidad, ya que los procesos empáticos de las diversas especies se basan en fenómenos fisiológicos y bioquímicos que pueden explicarse mediante un modelo de percepción-acción del sistema nervioso. Este modelo supone que el individuo es sensible al malestar del otro y reacciona en consecuencia. O sea, ese sistema que diseña de Wall implica eso. Se puede reconocer en animales también que ven el sufrimiento de otro, que tratan de ayudar. O sea, son cosas muy incipientes, pero demuestra que sí tenemos esa capacidad biológica, porque la hemos heredado, de ser empáticos y de ser altruistas. Sí la tenemos. ¿Cómo la hacemos para desarrollarla mucho más de lo que se ha desarrollado hasta ahora? Bueno, creo que estoy por terminar, pero algo importante es mencionarles a este autor, Francisco Ayala, que plantea cuáles son las bases indispensables para que haya un comportamiento ético. Y lo que dice él es que, por ejemplo, el reconocer vínculos entre medios y fines es cuando los humanos se dan cuenta de los efectos que provocan sus hechos. O sea, los animales no tienen esa característica. Los humanos sí podemos prever, decir, si hago esto, va a pasar esto. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que son fundamentales, que adquirimos los humanos para realmente poder tener algo que se defina como moral y códigos morales. Se requiere eso, esa capacidad de distinguir de cuál es el efecto entre un hecho, lo que uno quiere hacer y las consecuencias. Eso es fundamental. Otro punto es hacer juicios de valor. Bueno, ¿hago esta o no? ¿Hago eso? Todo eso es lo que va constituyendo una capacidad moral realmente del ser humano. Y luego, elegir entre líneas de acción alternativas, es decir, el libre albedrío. O sea, primero, reconocer los efectos de lo que uno hace y darse cuenta, o sea, tener memoria, ¿sí? También aprender de que si hago esto, pasa esto, primer punto. Y reconocer los vínculos entre medios y fines. Luego, hacer juicios de valor
elegir entre líneas de acción alternativas, no, tengo opciones, no que siempre tengo que... Y eso es muy importante de que se piense siempre. Tengo opciones. A mí me gustó mucho una película sobre la vida de Hannah Arendt, no sé si la han visto, se la super recomiendo si no la han visto. Ella estuvo en el juicio de Eichmann, un nazi que mandó a cremar a una cantidad de judíos tremenda, ¿no? Y aunque hubiera sido uno, es lo inmoral, de todos modos no se cuenta por el número de gente que mataron los nazis. Pero lo que ella decía es, este tipo no tuvo la capacidad de decisión. Lo que le dijo, a mí me mandaban. Eso no es humano. El decir, a mí me dan una orden y yo la cumplo, pero no analizas si está bien o no. Eso es lo que estoy planteando aquí. No analizas, no tienes alternativa, y es lo que dice ella, siempre hay alternativa. Porque él podía haber dicho, no, a esto yo no, a esto sí no le llego, o sea, no voy a prender el fuego de los hornos para matar a personas, ¿no? Y él así era frío en su juicio en Israel, frío, diciendo, me mandaba Hitler, yo tenía que obedecer. Y muchos nazis dijeron eso, y no se les perdonará nunca, porque eso es algo que un humano no puede hacer. Un humano nunca puede dejar de pensar, de razonar. Esa es la capacidad de la que estamos hablando aquí. Esa capacidad no la tienen los animales. Nosotros, ellos tienen genéticamente determinado tener un cierto comportamiento que podemos calificar como moral, pero no tienen opción. Nosotros sí. Nosotros sí podemos distinguir entre qué está bien y qué está mal, y nada de que es que me lo ordenaron. Bueno, te ordenan algo que no está bien, tú no lo haces. Entonces, por eso decimos, pero esto lo adquirimos yo creo que aquí ya es otro nivel. Adquirimos bases de la evolución biológica, adquirimos esas bases de altruismo, de empatía, etcétera, pero esto ya es otro nivel, ¿sí? Esto lo permite el desarrollo del cerebro. Esta capacidad de análisis la permite el desarrollo del cerebro, que es de un nivel de diferencia tremenda con los otros, inclusive con los simios, ¿no? Con los chimpancés o gorilas. Y bueno, aquí también se plantea, no es que los humanos nazcamos con una moral, pero sí nacemos con una capacidad de adquirirla. Ese es mi punto también. Es así como los idiomas. Nosotros no nacemos hablando un idioma, pero nacemos con la capacidad de aprender una lengua. Lo veo como una analogía muy válida. Los humanos tenemos la capacidad de desarrollar una moral, y luego podemos no desarrollar, o podemos desarrollar un tipo de moral como la gente entienda, ¿no? Y haga un comportamiento absolutamente inaceptable para el resto de la sociedad, pero él tenía las bases para haber sido una persona con una moral, pero puede no desarrollarla también, exactamente como uno puede aprender una lengua, o si no está en condiciones. Me imagino en la teoría de un individuo solo, como tipo Tarzán, ¿no? Viviendo con animales, no hubiera aprendido ninguna lengua, ¿no? O sea, tenía que haber un literato para que dijera que había aprendido inglés, ¿no? Pero sí nacemos con la capacidad genética y con toda la estructura orgánica para aprender un idioma, pero no cuál, ¿sí? Yo creo que es algo similar con los códigos, pero a diferencia, bueno, en el sentido igual a los idiomas, hay muchos códigos morales, no hay uno solo. Eso me parece muy importante también que se entienda. No existe un código moral único que se derive lógica y necesariamente de los supuestos biológicos. Existen muchos códigos morales y no uno solo. Existe una estructura moral natural porque favorece la sobrevivencia y la reproducción. Esta moral es común a todos los seres humanos, pero lo que les digo, solamente en el sentido de capacidad de adquirir una posición moral. No voy a ir al final porque se me está terminando el tiempo. Ya había hablado del nepotismo, decía, los conocimientos biológicos proporcionan una base empírica para entender cómo modificar el comportamiento social humano y las instituciones. O sea, eso es algo que yo quisiera aportar. Es decir, hay una fuerza natural que implica ese nivel de egoísmo. Tenemos que desarrollar en los niños, en los jóvenes, esa capacidad altruista, empática. También la desarrollamos porque la tenemos genéticamente, pero hay que propiciarla socialmente, ¿no? Así que ese egoísmo de que primero mi familia, o primero mi país, todo ese egoísmo recalcitrante hay que
en educación hay que modificarlo, creo yo. Y Darwin decía que el bienestar y la felicidad de un individuo suelen coincidir, y que debido a que la felicidad es parte esencial del bien general, entonces el principio de mayor felicidad sirve indirectamente como un estándar moral. Es decir, nos tenemos que preguntar si lo que hacemos produce felicidad, y a quién, y cómo, y a quién lo que nosotros hacemos no le produce felicidad. Es como él dice, es un estándar moral, ¿sí? Es la felicidad suele coincidir el bienestar y la felicidad de un individuo. Entonces, ¿qué te provoca felicidad y cuánta felicidad eres capaz tú de provocar? Y cuánto lo que haces provoca felicidad. Eso me parece muy bonito para preguntarse uno si lo que uno hace está bien o no. Y es un estándar, no que sea el único, ¿no? Y siguiendo esta misma idea, Robert Wright dice: la felicidad de todos puede, en principio, aumentar si todos tratan amablemente a todos. Tú te abstienes de engañarme o maltratarme, yo me abstengo de engañarte o maltratarte. Los dos estamos mejor de lo que estaríamos en un mundo sin moralidad. Ese es el planteamiento que les quería hacer.